¿Cuántas veces te preguntaste si Dios te olvidó? ¿Has sentido ese dolor silencioso de estar esperando mientras la vida parece avanzar para todos menos para ti? Tal vez has llorado en secreto preguntándote, Señor, ¿por qué no ahora? ¿Qué estás esperando? Si estas dudas han golpeado tu mente en los últimos días, quiero que sepas una verdad que puede salvar tu esperanza. Dios no está tarde, sino justo a tiempo. Este mensaje llegó a ti no por casualidad, sino porque el cielo quiere hablarte hoy a ti, a tu corazón, cansado a tu fe, golpeada a tu alma que está empezando a rendirse. No lo hagas todavía, porque Dios aún está escribiendo tu historia. Existe un secreto espiritual sobre el tiempo de Dios que cambiará tu manera de vivir y esperar un principio que el enemigo no quiere que descubras. Porque cuando lo entiendes, tu fe se fortalece, tu corazón se llena de paz y las bendiciones empiezan a alinearse con tu vida. Pero solo vas a entenderlo si te quedas conmigo hasta el final, porque lo que te voy a compartir no es solo conocimiento bíblico, es una palabra viva que puede convertirse en la señal que has estado suplicando a Dios en oración. Antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo como un acto de fe. Suscríbete ahora mismo a este canal y comenta ahí abajo la frase «Paz en Cristo» como un acto de entrega. Al hacerlo, te unes a una comunidad que busca refugio en la verdad y preparas tu espíritu para recibir lo que Dios tiene reservado para ti hoy. Comencemos profundizando en la primera gran interrogante que asalta el alma en los momentos de desierto. Número 1, ¿por qué Dios no actúa cuando más lo necesito? ¿Y dónde está Dios cuando todo parece desmoronarse? Es natural que estas preguntas habiten tu mente y te lleven a cuestionar si Él te ve y aún así decide quedarse en silencio. Pero quiero decirte algo que quizá nadie más se atrevió a decirte, y es que tú no estás solo en esa espera, pues estás caminando por un sendero que han recorrido los hombres y mujeres más usados por Dios. El tiempo de Dios no es como el nuestro, porque para nosotros esperar es perder, pero para Dios esperar es construir. Debes entender este proceso como el de una semilla enterrada bajo la tierra, donde en la superficie nada parece estar ocurriendo y el suelo sigue igual, pero en lo oculto esa semilla está muriendo para dar vida. Esa semilla está rompiéndose por dentro para florecer por fuera, y así es la espera en Dios. Es un silencio que está gestando algo eterno. Hay momentos en que sentimos que todo se detiene y que nuestras oraciones se evaporan en un cielo sin eco, pero ese aparente silencio es en realidad una protección. Dios muchas veces no responde porque su amor no le permite darte una respuesta rápida, sino una respuesta correcta, y Él ve lo que tú no ves. Mientras tú clamas por una solución inmediata, Él trabaja en una transformación eterna, y a veces lo que llamas espera es simplemente Dios cerrando una puerta que tú no sabías que te iba a destruir más adelante. Cuando sientes que Dios no está haciendo nada, es porque está haciendo algo mucho más grande de lo que tú pediste. Aquí entra la sabiduría divina, pues no es que Dios no quiera darte lo que le pediste, es que muchas veces Él te ama tanto que no quiere darte una bendición que no puedas sostener todavía. Piensa en un niño que desea con todo su corazón conducir el auto de su padre, tiene el deseo y las intenciones, pero no tiene la madurez. El padre no le niega el carro por maldad, lo niega por amor. Y cuando llegue el momento, no solo le entregará las llaves, sino que le enseñará también a conducir. Así hace Dios contigo. No está retrasando la promesa, está enseñándote a sostenerla. Pasemos ahora al segundo punto crucial. Número 2.
¿Qué sucede cuando confías en el tiempo de Dios? Si confiar fuera más poderoso que entender qué podría pasar en tu vida si en vez de desesperarte, eligieras confiar. Cuando decides confiar en el tiempo de Dios, algo empieza a cambiar profundamente en ti, no fuera de ti, sino dentro, porque la verdadera transformación no comienza con lo que Dios hace por ti, sino con lo que Él hace en ti mientras esperas. La confianza es un tipo de fe que deja de exigir explicaciones y comienza a abrazar el misterio, y eso desata poder. Incluso la ciencia ha descubierto algo fascinante, y es que cuando una persona desarrolla un sentido de propósito elevado como la fe, su cerebro libera una mayor cantidad de serotonina, dopamina y oxitocina. Esto significa que la paz verdadera no viene cuando todo se resuelve, sino cuando decides confiar incluso en medio del caos. Confiar en el tiempo de Dios es como estar en un barco en medio de la niebla, donde no ves la costa y no sabes cuánto falta, pero si sabes quién lleva el timón, puedes respirar en paz. Dios no necesita mostrarte el destino para probar que está guiando, porque Él es el destino y también es el camino. Muchos dicen, cuando vea, creeré. Pero Jesús enseña lo opuesto: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Confiar en el tiempo de Dios te convierte en un tipo de persona rara hoy en día, alguien que no se rinde con facilidad y que no negocia su fe por la presión de la inmediatez. Vivimos en un mundo de microondas, pero Dios trabaja como un horno de leña lento y profundo, donde el resultado es infinitamente mejor porque lo superficial se cocina rápido, pero lo valioso toma tiempo. Cuando confías, pasan dos cosas poderosas. Primero, tu fe activa el favor divino, que no es manipulación, sino una alineación donde le dices al Señor: hazlo como tú quieras. Segundo, la confianza genera resistencia espiritual y te vuelves más fuerte y estable. Ahora adentrémonos en el tercer aspecto fundamental. Número 3, ¿cómo discernir si estás en el tiempo de Dios o en el tuyo? Te preguntas si estás caminando al ritmo del cielo o forzando tus propios pasos, y si estás confundiendo tu deseo con la voluntad de Dios. Hay una línea invisible pero muy real entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre, y la gran mayoría de los errores espirituales ocurren cuando cruzamos esa línea sin darnos cuenta. A veces creemos que estamos esperando en Dios, pero en realidad nos estamos escondiendo del miedo a actuar, y otras veces sentimos que estamos siendo valientes al movernos cuando en realidad estamos siendo impacientes. Discernir en qué tiempo estás requiere intimidad con el Espíritu Santo, porque Él es quien revela cuándo avanzar y cuándo quedarte quieto, ya que esperar no siempre significa inmovilidad. Existen 3 formas claras de discernir si estás en el tiempo de Dios, y la primera es la paz. No hablo de la paz emocional, que puede ser frágil, sino de la paz del espíritu, esa que se siente incluso cuando las circunstancias no tienen sentido y tienes guerra afuera, pero paz adentro. La segunda señal es la alineación. Cuando las cosas empiezan a fluir por propósito, las puertas correctas se abren y las equivocadas se cierran sin esfuerzo, y las personas adecuadas aparecen mientras que las que distraen se van. La tercera señal es la confirmación bíblica, pues Dios nunca te va a guiar a algo que contradiga su palabra. Si lo que estás esperando o decidiendo no resuena con el carácter de Dios revelado en la Biblia, entonces no estás en su tiempo ni en su voluntad. Debes preguntarte si estás esperando algo que Dios nunca prometió solo porque tú lo deseas, ya que orar para que Dios bendiga planes que Él nunca inspiró
termina en frustración. Dios no bendice el orgullo disfrazado de fe, Él bendice la obediencia humilde. Finalmente llegamos al cuarto punto vital. Número 4. Cuando parece que nada sucede, Dios está obrando. Si todo lo que te rodea está en silencio, pero el cielo está en pleno movimiento por ti, ¿cómo confiar cuando todo está quieto y no hay señales, ni puertas, ni confirmaciones? Ese es uno de los escenarios más dolorosos y a la vez más sagrados de la vida espiritual, porque cuando parece que nada sucede es cuando más cosas están ocurriendo en el mundo invisible. Dios no deja de actuar solo porque tú no lo percibes, y su poder no depende de tu percepción. Él no es menos Dios en el silencio que en los milagros. De hecho, los milagros suelen ser el fruto de procesos silenciosos que se fueron gestando cuando nadie los veía. Piensa en cómo crecen los huesos de un niño dentro del vientre de una madre. Nadie lo ve y nadie lo escucha. Pero un día ese niño nace y todos se maravillan. Así es como trabaja Dios, donde lo que parece inactividad es desarrollo oculto, y mientras tú duermes, Él sigue trabajando. Nuestro problema es que asociamos movimiento con evidencia, pero en el reino de Dios eso no siempre funciona así. No te desesperes cuando no veas movimiento, porque la tierra puede estar seca por fuera, pero las raíces siguen creciendo por dentro. En la naturaleza existe el ejemplo perfecto con el bambú japonés que se planta, y durante los primeros 5 años no se ve nada, ni una hoja ni un tallo. Pero bajo tierra, el bambú está desarrollando un sistema de raíces tan profundo y fuerte que cuando finalmente brota puede crecer hasta 30 metros en solo 6 semanas. Entiende este principio. Dios está profundizando tus raíces en esta etapa porque lo que Él va a hacer contigo no será pequeño ni frágil, sino que será tan grande que necesitarás una base firme para sostenerlo. Esa base no se construye con velocidad, se construye con profundidad en la intimidad y en la adoración sin respuestas. Si hoy sientes que no estás viendo nada, escucha con el corazón, porque eso no significa que no estés en el plan, sino que estás en la parte del plan que menos se ve, pero que más te forma. Tu fe está siendo fortalecida con verdades eternas que solo se entienden cuando decides seguir adorando aún sin ver. Cuando llegues al otro lado de este proceso, te darás cuenta de que lo que parecía una pausa fue en realidad el impulso para el milagro. Confía en que Dios nunca se detiene y siempre está haciendo algo incluso cuando tú no puedes verlo. Avancemos hacia el quinto misterio de esta travesía espiritual, el propósito escondido detrás de cada espera. Y si lo que estás esperando no es solo una respuesta, sino una transformación profunda en tu ser. Y si el verdadero regalo no es lo que recibirás, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas. La espera no es un castigo ni un olvido divino, es un proceso sagrado y un campo espiritual donde Dios no solo está gestionando tus circunstancias, sino formando tu carácter. El propósito de Dios va más allá de simplemente bendecirte, pues su deseo es prepararte para sostener la bendición sin que ella te desvíe del corazón de aquel que la dio. Muchos piden bendición, pero pocos están dispuestos a ser moldeados, y es ahí donde la espera cumple su mayor función, que es revelarte lo que hay dentro de ti que aún no se parece a Cristo. Es fácil mantener la fe cuando todo fluye, pero en la espera aparecen la frustración, el orgullo y el miedo, no para condenarte, sino para sanarte desde adentro. Quizás tu mayor obstáculo no es el tiempo, sino tu falta de preparación, ya que el oro no se pule en la superficie, sino que se refina en el fuego de la espera.
Dios no forma campeones espirituales en temporadas fáciles, los forma en el desierto donde se construye una fe que no depende de resultados, sino de intimidad. Hay versiones de ti que Dios no puede permitir que lleguen a la promesa, porque si entras en la tierra prometida con el corazón errado, podrías destruir con tus manos lo que tanto oraste recibir. Por eso, cada día que esperas con fe, estás muriendo a una parte de ti que no puede cruzar al otro lado, tal como ocurre con el capullo de una mariposa, donde desde afuera parece solo una pausa, pero por dentro una criatura nueva está siendo formada. Dios está cortando mentalidades antiguas y heridas que nunca sanaron porque no quiere llevarte a un nuevo lugar con viejas cadenas. Hay cosas que si Dios te diera antes de tiempo, no serían bendición sino carga, como un ministerio que se vuelve ídolo o un matrimonio sin sanidad que se convierte en campo de batalla. El propósito final es que salgas del proceso reflejando el carácter de Cristo, que es más valioso que cualquier milagro. Pasemos al sexto punto. El silencio de Dios también tiene voz. ¿Te has preguntado por qué Dios calla justo cuando más lo necesitas y si ese silencio es indiferencia? Cuando clamas y el cielo parece responder con un eco frío y prolongado, es fácil pensar que Dios se fue, pero el silencio de Dios no es un vacío, es un lenguaje que solo los corazones atentos pueden entender. En el reino espiritual, el silencio a menudo es una señal de que Dios está haciendo algo demasiado grande para explicarlo ahora, tal como un artista que pinta su obra maestra en concentración total, sin dar explicaciones hasta que el cuadro está terminado. Dios no necesita darte una explicación para cada segundo de tu vida, pues Él necesita tu fe para seguir confiando incluso cuando no hay palabras. A lo largo de la historia bíblica, los silencios de Dios siempre preceden revelaciones poderosas como los 30 años de silencio antes del ministerio de Jesús. Ese silencio puede significar que Dios está probando tu fe para ver si crees solo cuando sientes o también cuando no ves. También puede ser que Dios esté enseñándote a escuchar su voz de forma más profunda, ya que el Espíritu Santo susurra y el silencio te obliga a desconectarte del ruido para prestar atención. O quizás Dios calla porque ya habló, pero tú no has obedecido y te quedas esperando una nueva instrucción sin haber cumplido la última que te dio. Si permaneces en ese silencio pronto, entenderás el porqué. Pues cuando Él hable será claro y directo, y sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Llegamos al séptimo punto, las bendiciones que solo llegan cuando aprendes a esperar. Y si hay bendiciones que están listas, pero solo serán liberadas cuando tu corazón también lo esté. Hay bendiciones que Dios ya determinó para tu vida y que están escritas en su plan eterno, pero no todas se manifiestan de inmediato porque necesitan madurez para ser sostenidas. Imagina que Dios quiere entregarte una responsabilidad grande, pero tú todavía estás reaccionando como un niño espiritual, quejándote y dudando. El Señor no quiere verte colapsar bajo el peso de algo que fue diseñado para ser una bendición, por lo que la espera no es un retraso, sino un entrenamiento. Cuando aprendes a esperar con fe, desbloqueas bendiciones que solo existen para quienes han sido procesados por el tiempo, bendiciones que están en el camino estrecho y profundo. Observa la naturaleza donde las frutas que maduran rápido bajo químicos se ven bien, pero saben mal y duran poco, mientras que las que maduran lentamente bajo el sol tienen más sabor y fuerza. Así son las promesas de Dios, las que llegan después de una espera con propósito, te cambian la vida y te sostienen. Dios no tiene prisa. Él tiene planes que se ajustan a tu formación.
Al aprender a esperar, desarrollas una fe más profunda que no depende de emociones, una visión más clara y una humildad real que te prepara para manejar lo que viene sin orgullo. Además, adquieres una autoridad espiritual que te permite manejar la bendición sin que ésta te domine. En la espera, no ores solo por recibir, sino por un corazón que sepa reconocer el tiempo exacto del cielo. Finalmente, abordemos el octavo punto, lo que pierdes cuando te adelantas al tiempo de Dios. ¿Qué tanto has perdido por no esperar? ¿Y será que algunas de tus heridas fueron provocadas por haber corrido antes de tiempo? Hablar del tiempo perfecto de Dios es hermoso hasta que decides correr delante de Él, una decisión que puede llevarte a lugares donde la bendición se transforma en peso. Dios es un Dios de orden, y cuando tú forzas un milagro antes de tiempo, no estás ayudando a Dios, estás complicando el proceso. Lo más peligroso no es perder la bendición, es recibirla sin estar listo. Recuerda a Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de naciones, pero cuando dudó y decidió tener un hijo con Agar, nació Ismael, y ese resultado trajo batallas que no estaban en el diseño original. Todo lo que nace fuera del tiempo de Dios viene con consecuencias, y correr antes de tiempo no adelanta la voluntad de Dios, la contamina. Cuando te adelantas, pierdes la paz interior, viviendo bajo presión en lugar de gracia, pierdes la claridad espiritual y tu gozo se convierte en sufrimiento. También pierdes la confianza en Dios porque terminas cargando pesos que no te correspondían. Satanás no necesita destruirte con pecado evidente si puede desviarte con una bendición adelantada usándola como una trampa disfrazada. Es como dar llaves de un auto de carrera a un niño. El auto no es malo, pero es peligroso si quien lo conduce no está preparado. Dios se tarda por amor para no verte destruir con tus propias manos lo que Él construyó. Si ya te adelantaste, no te condenes, porque Dios corrige y restaura. Arrepiéntete con humildad por haber desconfiado de su ritmo y vuelve a alinearte. Haz que tu caída sirva como cimiento de una fe más fuerte, pues el tiempo perdido por correr puede ser redimido por una fe que aprende a caminar con calma. Dios no te necesita acelerado, te necesita dispuesto. Llegamos ahora al noveno misterio de este proceso divino, que es lo que Dios rompe en ti antes de cumplir su promesa. ¿Alguna vez has sentido que todo se estaba desmoronando justo cuando más esperabas que Dios actuara? Y si no es que Dios está destruyendo tu vida, sino rompiendo lo que te impide recibir la suya, y si antes de levantarte, Dios necesita derribar algo dentro de ti que ya no puede acompañarte a lo próximo. Muchos oran por una promesa, pero no están preparados para el proceso que esa promesa exige. Porque antes de entregar una bendición duradera, Dios suele hacer algo incómodo, profundo y radical. Él te rompe no para destruirte, sino para reconstruirte, y no para quitarte, sino para hacer espacio a lo nuevo, porque Dios trabaja así. Primero quiebra la vasija, y luego la vuelve a formar en el torno más fuerte, más ancha y más resistente para el aceite que va a derramar. ¿Qué es lo que Dios rompe? Pues rompe tu orgullo, esa parte de ti que cree que puede controlar los tiempos, las respuestas y los resultados. Dios no comparte su gloria con nadie, y muchas veces para poder confiarte una promesa, primero necesita vaciarte de ti. Rompe tu lógica, porque muchas veces tu mente va a intentar entender lo que solo el Espíritu puede discernir. Si vives por lógica, te frustrarás cada vez que las cosas no salgan como planeaste, por lo que Dios rompe tus esquemas para que puedas caminar por fe y no por vista. Rompe tus dependencias emocionales.
personas, relaciones, hábitos y zonas de confort, todo aquello que parece sostenerte pero que en realidad te ata. Él rompe vínculos que no te edifican, aunque al principio duela porque no quiere que entres en la nueva temporada con cargas del pasado. También rompe tu impaciencia, ya que Él no solo quiere darte la promesa, sino que quiere hacerte paciente como Jesús paciente, para esperar, para confiar y para resistir. Las bendiciones eternas no se entregan a quienes se rinden con facilidad. Quizás ahora mismo estás en esa fase donde no entiendes por qué todo se sacudió, por qué se cerraron puertas o por qué relaciones cambiaron, y tus emociones están a flor de piel, pero tal vez no estás en decadencia, sino en reestructuración. El alfarero no trabaja con piezas terminadas. Trabaja con barro moldeable, y Dios no trabaja con corazones endurecidos, sino con corazones rotos y rendidos. Algunas de las oraciones más poderosas nacen desde el quebranto, no desde el éxito ni la abundancia, sino desde el suelo, desde ese lugar donde ya no tienes argumentos ni fuerzas ni máscaras. Desde ahí es donde el Espíritu Santo hace su obra más pura, y desde ahí es donde nacen las promesas más gloriosas. Dios no te está rompiendo para dejarte roto, te está rompiendo para purificarte, reordenarte y llenarte. Mira el caso de José, que antes de llegar al palacio fue traicionado, vendido, esclavizado y encarcelado injustamente, y cada etapa lo fue rompiendo, pero también lo fue formando. Cuando llegó el tiempo de Dios, no solo estaba en el lugar correcto, sino que era el hombre correcto para sostener ese lugar. Tal vez hoy tú te sientes en esa prisión invisible, emocional o espiritual, y ves cómo todo se cae y no entiendes por qué. Lo que no sabes es que justo ahí Dios está moldeando en ti la capacidad de reinar sin perder tu esencia. Porque la promesa es grande, pero más grande tiene que ser tu raíz. Y la raíz crece cuando eres roto en lo secreto, cuando pasas por el fuego y sales más puro, cuando lloras delante de Dios, no porque te falló, sino porque no entiendes, pero sigues confiando. Si estás en esa etapa donde todo parece romperse, no huyas, ni culpes, ni abandones, sino ríndete. Permite que Dios termine su obra en ti, porque cuando Él rompa todo lo que no sirve, también va a revelar todo lo que puso dentro de ti desde el principio. Ese día vas a entender que lo que parecía una pérdida era en realidad el inicio de una resurrección tuya, de tu propósito y de tu verdadera identidad en Cristo, pues Dios rompe para luego liberar. Y cuando Él libera, nada ni nadie puede detener lo que viene. Avanzamos al 10º punto, que es la fe que se necesita para esperar lo que aún no ves. ¿Cómo se mantiene la fe cuando pasan los días, los meses y los años y nada cambia? ¿Qué tipo de confianza sostiene a un corazón que ha orado mucho pero recibido poco? ¿Será que existe una fe más profunda, una que no pide señales ni respuestas inmediatas, pero que igual se aferra con fuerza a la promesa de Dios? Este es el tipo de fe que pocos desarrollan, la fe que espera, no la que solo celebra cuando ve, ni la que se emociona con palabras bonitas, sino la que se construye en medio del silencio, del cansancio y de las lágrimas. La fe que decide quedarse de pie cuando todo en el alma grita que es más fácil rendirse. Y sí es más fácil rendirse, bajar los brazos, aceptar una vida mediocre y conformarse con lo que el mundo ofrece, pero tú no fuiste llamado para lo fácil, fuiste llamado para caminar por fe. La fe verdadera no se revela en el milagro, se revela en la espera. Hay una dimensión espiritual que solo se accede desde la perseverancia, una puerta que no se abre a gritos ni por fuerza, sino por constancia, por fidelidad y por una confianza radical.
¿Qué tipo de fe estás ejerciendo hoy? ¿Una fe que espera 2 días y luego se frustra, o una fe que necesita ver resultados inmediatos para seguir creyendo? ¿O una fe como la de Abraham, que esperó contra toda esperanza, y aun cuando su cuerpo estaba muerto, siguió creyendo en el Dios que da vida a lo que no existe? Esa fe es la que conmueve al cielo, porque no depende de emociones, no se apoya en el entorno y no exige garantías, solo se aferra a la palabra, y esa es la fe que tú necesitas hoy. Una fe que se levanta cada mañana diciendo, aunque no vea nada, yo sigo creyendo que Dios está obrando una fe que canta mientras espera, que adora mientras duele y que sirve mientras el milagro no llega. Esa fe transforma tu historia porque la ciencia nos dice que el cerebro se moldea por repetición y enfoque, es decir, cuanto más repites una verdad, más la crees y más te alineas con ella. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuanto más ejercitas tu fe, más fuerte se vuelve, y cuanto más proclamas lo que crees, más espacio le das a Dios para actuar. Por eso no calles tu esperanza ni permitas que la duda se vuelva tu idioma, porque aunque la espera sea larga, tu fe puede hacerla gloriosa. Hay promesas que no han llegado, no porque estén lejos, sino porque Dios está esperando que tu fe madure lo suficiente como para recibirlas con gratitud y no con ansiedad. Tú decides si esperas con queja o con fe. Tú decides si esta temporada te desgasta o te transforma, y tú decides si este valle te amarga o te profundiza. Te aseguro que si eliges fe, vas a salir con más de lo que pediste, con una fe sólida, con una relación más profunda con Dios y con una autoridad espiritual que solo se gana en la espera. Si te sientes débil hoy, o si sientes que tu fe está temblando, vuelve al origen, vuelve a su voz y vuelve a la cruz. Recuerda que el mismo Jesús que tardó 4 días en llegar a Lázaro, llegó con suficiente poder para resucitar lo que ya había muerto. Dios no necesita llegar pronto, necesita llegar en el momento exacto. Mientras tanto, espera con la cabeza en alto, con el corazón firme, con los ojos en el cielo y con los pies plantados en su palabra, porque la fe que espera es la fe que hereda lo eterno, y tú fuiste llamado para heredar por fidelidad. Llegamos al número 11 cuando la espera te cambia más que la bendición. Y si el verdadero milagro no fuera lo que estás esperando, sino en quién te estás convirtiendo mientras esperas, podría ser que la bendición más grande no es el resultado, sino la transformación que está ocurriendo en tu alma sin que te des cuenta. Dios está más interesado en formarte que en impresionarte con respuestas rápidas, y hay una verdad que libera el alma cuando se entiende. A veces, la espera tiene más poder que el milagro, porque el milagro cambia una situación, pero la espera cambia tu corazón, y ese cambio es lo que Dios más valora. Él no busca espectadores de bendiciones, sino hijos transformados que reflejen su carácter. Mira tu proceso desde otro ángulo, pues cuando comenzaste a esperar esa promesa, eras alguien diferente, tal vez con menos paciencia, con menos profundidad, con más orgullo o más ansiedad. Pero hoy, después de este tiempo en su presencia, aún sin ver la respuesta, ya no eres la misma persona. Has aprendido a orar desde la necesidad, a adorar desde el dolor, a confiar cuando todo es incierto y a seguir amando a Dios, incluso cuando no entiendes lo que está haciendo. Ese crecimiento invisible vale más que 1000 respuestas inmediatas, porque es en el vacío donde aprendemos a depender, es en la falta donde aprendemos a valorar, y es en la noche oscura donde descubrimos que la luz no siempre se manifiesta afuera, sino adentro.
Dios te permite vivir procesos largos, no porque se haya olvidado de ti, sino porque está enamorado de tu proceso de madurez. El Dios que prometió llevarte a un destino también quiere caminar contigo en el camino, así que no te saltes el proceso y no menosprecies lo que estás viviendo hoy. Hay una unción que solo se activa cuando pasas por el fuego y no pierdes la fe. Mira a David, que fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años huyendo, escondido en cuevas, rechazado e incomprendido. No fue el trono lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios, fue la espera, porque en la espera aprendió a perdonar, a depender, a adorar sin condiciones y a liderar con compasión. Cuando llegó el trono, él ya no era el mismo joven con la onda, era un hombre maduro, probado y listo para gobernar. Si ese es tu caso, y si todo lo que estás viviendo hoy es solo parte de una formación mayor que aún no entiendes, debes saber que hay cosas que el Señor te está quitando, no por crueldad, sino porque ya no combinan con el lugar al que Él te está llevando. Dios no solo quiere llevarte a la promesa, quiere que llegues sano, libre, con el corazón limpio y con la fe fortalecida, y eso solo lo logra la espera. No midas esta temporada por los resultados, mídela por la profundidad que ha traído a tu relación con Dios. Si ahora hablas menos, pero oras más, si confías más, aunque entiendas menos, si tu gozo no depende de lo externo, si tu adoración es más sincera y si tu dependencia es más profunda, entonces el proceso está funcionando. Eso ya es una victoria, porque no hay bendición más grande que parecerte cada vez más a Cristo. Ese es el propósito mayor de todo lo que estás viviendo. No se trata solo de llegar al destino, se trata de en quién te conviertes mientras caminas hacia Él. Si sigues dejando que Dios te forme mientras esperas cuando llegue la promesa, vas a tener el carácter para sostenerla y el corazón para glorificar a aquel que te preparó para ella, porque la espera te cambia y ese cambio es parte del milagro. Llegamos ahora al punto número 12, cuando Dios guarda lo mejor para el final. Y si lo que Dios va a hacer contigo será tan grande que por eso ha tardado tanto en manifestarse. Y si el final que esperas no es un cierre definitivo, sino el comienzo más glorioso de toda tu historia, puede ser que la razón por la que aún no lo ves es porque Dios está preparando un desenlace que va a silenciar todas tus dudas y justificar cada lágrima. Hay una frase que hemos escuchado muchas veces y es que lo mejor está por venir, pero para muchos esa frase ha sido repetida tantas veces que ya suena vacía y carente de poder. Porque cuando has esperado mucho, cuando has llorado demasiado, y cuando el tiempo ha pasado inexorablemente, empiezas a pensar que tal vez lo mejor ya pasó y quedó atrás en tus años dorados. Pero no pasó, ni terminó, ni se fue, porque Dios no escribió tu historia para dejarla a la mitad. Él es el autor y también es el final perfecto, y si aún estás respirando y escuchando esta palabra, es porque Él aún está escribiendo los capítulos finales. En la palabra vemos una y otra vez cómo Dios guarda lo más impactante para el momento en que nadie lo espera. Recordemos cuando Moisés ya no podía más y el mar estaba frente a ellos bloqueando su camino, y fue ahí cuando se abrió. Pensemos en Lázaro cuando ya olía mal y la muerte parecía definitiva, entonces Jesús llegó. O cuando el vino se acabó en las bodas de Caná y la vergüenza era inminente, lo mejor fue servido al final. Esto nos demuestra que Dios no improvisa, ni llega tarde, ni se olvida. Él guarda lo mejor para el momento en que solo la fe lo puede reconocer. ¿Y por qué hace eso?, te preguntarás. Porque Él quiere que entiendas que no dependes del tiempo, ni de las circunstancias, ni de las expectativas humanas. Dependes de su voluntad perfecta,
Y cuando su tiempo se manifiesta, todo cobra sentido, todo se alinea, todo se justifica y todo se transforma. Quizá tú pensaste que la espera era un castigo, pero en realidad era preparación, y creíste que el silencio era abandono, pero era estrategia. Dios no te ha expuesto aún porque está fortaleciendo tus raíces, porque sabe que lo que viene necesita una estructura interna firme para no caerse cuando llegue. Y tal vez hoy tú estás en el momento justo, antes de ese final glorioso, en el punto donde parece que no va a pasar nada, y el instante donde todo se ve igual, pero el cielo ya está en movimiento. Escucha esto con atención, pues las mayores intervenciones de Dios ocurren en los momentos más simples, en lo cotidiano y en lo inesperado. En ese día donde no sentiste nada especial y de repente todo cambió, así será contigo. Dios ha guardado algo especial para ti, y no será solo para ti, sino que será un testimonio que va a bendecir a otros. Será una historia que vas a contar con lágrimas en los ojos y gozo en el alma, y una manifestación que llevará gloria a su nombre. Porque no es un final para presumir, es un final para glorificar y para decir que solo Dios pudo hacer esto. Un final que marcará un nuevo inicio, porque en Dios cada final es una puerta al siguiente nivel. Y si has estado esperando, sufriendo, clamando y creyendo a pesar de todo, prepárate, porque el Dios que promete también cumple, y el Dios que tarda es el mismo que sorprende. Lo mejor no quedó atrás, lo mejor ha sido reservado para el final, y ese final puede comenzar hoy. Pasemos al número 13, la obediencia en la espera abre puertas que la ansiedad cierra. Y si el secreto para recibir lo que esperas no está en hacer más, sino en obedecer mejor. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por actuar con ansiedad en lugar de con obediencia? ¿Será que estás tan enfocado en cuándo llegará, que has olvidado preguntarle a Dios qué espera de Él de ti mientras llega? Esperar en Dios no significa quedarte de brazos cruzados, significa caminar en obediencia paso a paso al ritmo de su voz. Y eso, hermano, es lo más desafiante, porque el alma ansiosa quiere moverse rápido, pero el espíritu obediente sabe que un paso fuera del tiempo puede cerrar puertas que solo la obediencia puede abrir. La ansiedad es ruidosa, te empuja, te presiona y te llena de urgencia, haciéndote pensar que si no actúas, ahora lo vas a perder. Pero Dios no se mueve por presión, Dios se manifiesta donde hay paz, rendición y obediencia. Te pregunto, ¿estás obedeciendo o simplemente reaccionando? Muchos se pierden en la espera porque confunden actividad con fidelidad y corren, se ocupan y se llenan de tareas, pero no preguntan: Señor, ¿qué quieres que haga mientras espero? Y ahí es donde está el poder oculto de la espera, en hacer lo que Dios dice, aunque parezca insignificante. A Noé se le dijo: construye un arca, y él obedeció sin lluvia, sin nubes y sin señales, y su obediencia salvó a su familia. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra, y él obedeció sin saber a dónde iba, y su obediencia abrió generaciones de bendición. A los discípulos se les dijo: esperen en Jerusalén, y obedecieron, y vino el Espíritu Santo con poder. La obediencia es la llave que abre lo eterno, porque cuando haces lo que Dios manda, aunque no entiendas el por qué, estás diciéndole al cielo que confías más en su voz que en tus sentidos. Y eso activa puertas que la ansiedad no solo no puede abrir, sino que muchas veces termina cerrando. ¿Y cómo saber si estás obedeciendo de verdad? Pues es simple: cuando tu paz no depende del resultado. Cuando tu gozo no viene de ver el milagro, sino de saber que estás caminando donde Dios te pidió que caminaras.
Cuando tu oración cambia de un hazlo ya, Señor, a un hazlo como tú quieras y cuando tú quieras, ese es el corazón obediente, y ese corazón siempre ve la gloria de Dios, porque la obediencia no impresiona a Dios, la obediencia honra a Dios, y Él honra a los que le honran. Así que tal vez hoy no necesitas correr más, tal vez necesitas detenerte a escuchar y realinearte no con tus deseos, sino con su voluntad. Pregúntale, Señor, ¿qué paso debo dar hoy? Y cuando lo oigas en lo profundo de tu espíritu en su palabra o en una convicción clara, hazlo. Aunque parezca pequeño y aunque no parezca llevarte directamente a la promesa, hazlo. Porque muchas veces el camino más corto a lo que esperas no es el más rápido, sino el más obediente. Y esa obediencia silenciosa, firme y diaria está construyendo un puente directo entre lo que Dios te prometió y el momento en que verás su cumplimiento con tus propios ojos. No dejes que la ansiedad te haga correr en círculos y deja que tu alma descanse en esta verdad. Lo que Dios tiene para ti no llegará ni un minuto antes ni un minuto después. Y mientras tanto camina, escucha y obedece, porque la espera con obediencia abre puertas que ninguna ansiedad podrá jamás alcanzar. Finalmente llegamos al número 14, el momento de rendirte al tiempo perfecto de Dios. Si llegaste hasta aquí, eso dice mucho de ti, significa que tu alma está buscando, anhelando y escuchando. Significa que no entraste a este mensaje por casualidad, sino porque el Espíritu Santo te está llamando a confiar otra vez. Tal vez no tienes todas las respuestas y quizás todavía no entiendes por qué Dios ha tardado tanto, pero sí sabes que tu corazón sigue latiendo con fe, y esa fe, aunque frágil, es suficiente para mover el cielo. Hoy no vengo a decirte que todo va a cambiar mañana, vengo a decirte que tú puedes cambiar hoy. Tu forma de esperar, tu manera de creer y tu actitud ante lo que aún no ves puede transformarse en este instante. Solo necesitas hacer una cosa: rendirte, pero no rendirte por cansancio, sino por confianza. Rendirte al tiempo de Dios, rendirte a su soberanía y rendirte a su ritmo, aunque no sea el tuyo. Y si hoy decides rendirte, vas a experimentar algo que va más allá de respuestas inmediatas. Vas a encontrar descanso, paz y propósito, incluso en medio de la espera. Porque cuando dejas de exigirle al cielo que se apure, empiezas a escuchar lo que el cielo siempre quiso decirte, que Él está aquí obrando y que solo debes esperar. Haz esto conmigo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo de Dios. Decláralo como un acto de fe, y si esta palabra tocó tu corazón, deja tú me gusta para que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan saber que no están solos. Recuerda que tu interacción no es solo apoyo, es una semilla de esperanza para otros. Suscríbete ahora mismo si aún no lo hiciste, porque aquí no solo enseñamos la palabra, la vivimos, la respiramos y la compartimos como familia. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por creer y gracias por esperar. Y sobre todo, gracias por rendirte al tiempo perfecto de aquel que nunca llega tarde, porque el tiempo de Dios es sabio, es justo y siempre, siempre llega con gloria. Hemos llegado al final de este encuentro divino, pero quiero que sepas que esto no es simplemente la conclusión de un video, es el inicio de una nueva postura en tu vida espiritual. Hoy te llevas contigo mucho más que información, te llevas revelación. Has descubierto que la espera no es un desierto estéril, sino un jardín secreto donde Dios está plantando las semillas de tu futuro carácter.
Ahora entiendes que cuando el cielo parece guardar silencio, no es porque Dios te haya abandonado, sino porque está trabajando en lo profundo, en esos lugares secretos del alma, donde solo su mano puede llegar para sanar y restaurar. No permitas que el ruido del mundo ni la presión del reloj humano te roben la paz que has recibido hoy. El enemigo intentará traerte de vuelta a la ansiedad y a la comparación, pero tú ya tienes la verdad. Sabes que tu tiempo es distinto porque tu propósito es eterno. Recuerda siempre que las bendiciones más grandes, las que perduran y transforman generaciones, se cocinan a fuego lento en el horno de la paciencia divina. No te conformes con lo inmediato si Dios quiere darte lo excelente. Te animo a que guardes este mensaje en tu corazón como un tesoro y vuelve a escucharlo cuando las fuerzas te falten. Úsalo como un ancla cuando la marea de la duda suba y sobre todo ponlo en práctica. La fe no es solo saber que Dios puede hacerlo, es descansar en el hecho de que Él sabe cuándo hacerlo. Esa es la fe que mueve montañas. Y esa es la fe que hoy se ha activado en ti. Antes de irte, quiero pedirte que hagas de este momento algo memorable. Si este mensaje ha sido un bálsamo para tus heridas, no te vayas sin dejar tu huella. Escribe en los comentarios esa frase que sella tu compromiso: confío en el tiempo de Dios. Al hacerlo, estás levantando un acta profética delante de muchos testigos. Y no te olvides de darle me gusta y compartir este video. Piensa en cuántas personas allá afuera están a punto de tirar la toalla, pensando que Dios se olvidó de ellas. Tú puedes ser el puente para que esa palabra de esperanza llegue a sus vidas. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que sigamos creciendo juntos en este caminar de fe. Aquí no somos solo espectadores, somos una familia que cree que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar realidades. Me despido orando para que la gracia de Dios te sostenga en cada día de tu espera. Que cuando la duda quiera entrar, el Espíritu Santo levante bandera en tu defensa, que tengas la certeza inquebrantable de que el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu historia no ha terminado. Lo mejor no quedó en el pasado. Lo mejor está siendo preparado en la eternidad para manifestarse en tu tiempo. Levanta tu mirada y camina con confianza, porque el Dios de los tiempos perfectos camina contigo y su tiempo siempre es sabio, justo y glorioso. Amén.